Hola, ¿cómo están, queridos participantes? En la sesión del día de hoy vamos a avanzar sobre Jean Piaget y cómo este psicólogo suizo ha aportado al estudio del desarrollo humano, que lo conocemos hasta este momento. Jean Piaget nos habla sobre el desarrollo humano en diversas etapas, o como él lo denomina, estadios, y divide este desarrollo humano en 4 grandes estadios. El día de hoy vamos a avanzar simplemente el primer estadio, y en posteriores clases iremos avanzando o conociendo un poco más acerca de lo que es los siguientes estadios. Pero en este momento vamos a comenzar con lo que es una pequeña muestra de lo que son los estadios de Jean Piaget, comenzando con el estadio de la inteligencia o sensorio-motriz de la práctica. Este estadio abarca desde los 0 años de vida, quiere decir desde el nacimiento hasta sus 2 años de vida. Seguimos con el estadio de la inteligencia intuitiva. Este estadio comienza desde los 2 años de edad hasta los 7 años, respectivamente. En este segundo estadio es muy importante para poderlo estudiar y para poder comprender por qué nuestros estudiantes, nuestros niños, tienen ciertos tipos de dificultades en un futuro. Es en estos 2 primeros estadios, en el de sensorio motriz y en el de inteligencia intuitiva, donde vamos a ir comprendiendo cómo es que nuestros niños van desarrollándose y la falta de esa estimulación dentro del sistema educativo o dentro de la familia genera problemas a la larga dentro del aprendizaje del niño. El tercer estadio, que es el estadio de operaciones intelectuales concretas, comienza desde los 7 años y termina en los 12 años respectivamente. En esta parte el niño ya empieza a tener cierto grado de lógica. Como lo dice acá, empieza ya el inicio de la lógica intelectual. Entonces el niño ya empieza a razonar de manera adulta, justamente en esta etapa. En la última etapa o estadio, como lo denomina Jean Piaget, podemos encontrar la de las operaciones intelectuales abstractas. En este estadio, el niño o adolescente o adulto ya empieza a formar su carácter, ya empieza a formar su yo interior. Eso quiere decir que forma su personalidad, ¿no? Eso lo realiza en base a todo lo antes vivido, que serían los anteriores 3 estadios. Nuevamente repetimos, tenemos el estadio de inteligencia sensorio-motriz, que es el que vamos a profundizar o avanzar el día de hoy. Luego tenemos el estadio de la inteligencia intuitiva. Posteriormente, la de operaciones intelectuales concretas y por último, el estadio de operaciones abstractas. Una vez ya que hemos visto y hemos conocido a Jean Piaget, entonces pasamos a lo que sería una pequeña línea de tiempo que nos ayudará a poder profundizar un poco más en lo que es el estadio sensorio-motor. El estadio sensorio-motor se divide en 6 subsistemas. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos el subsistema de actos reflejos, el subsistema de reacciones circulares primarias, el subsistema de reacciones circulares secundarias, el subsistema de coordinación de esquemas secundarios, el subsistema de reacciones circulares terciarias y el principio del pensamiento, que llegaría a ser a los 2 años. El estadio sensorio-motor, como les decía, se divide en 6 subestadios, pero es una teoría elaborada por Jean Piaget. En esta etapa consiste que desde el nacimiento, como decía, hasta los 24 meses, que serían los 2 años de vida.
y se caracteriza por ser un periodo en el que las capacidades cognitivas del infante se van desarrollando muy rápidamente, van aprendiendo. Es por eso que muchas personas dicen que cuando son niños, son más pequeñitos, son como esponjitas que van absorbiendo todo lo que pueden encontrar o conocer. El niño o niña va adquiriendo una mayor expresión del mundo a través del ensayo-error. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el niño, si va a ver algo que le va a llamar la atención, que le va a dar satisfacción, lo va a realizar. Si es que eso no le va a satisfacer, entonces no lo va a hacer, no lo va a dejar de hacerlo. Entonces es muy importante reconocer esto, ¿no? Que lo va a hacer mediante el ensayo y error. Eso nuevamente les digo que significa que va a intentarlo muchas veces. Si le va a dar satisfacción, lo va a realizar, y si no le va a dar satisfacción, no lo va a realizar. Por medio de sus sentidos y sus acciones es que va a realizar ese ensayo-error. A principios de la etapa, los bebés se caracterizan por mostrar egocentrismo extremo. Al niño no le interesa lo que está alrededor de él. El niño demanda, si el niño demanda atención, pues tenemos que darle atención. Eso es lo que sucede en este estadio prácticamente, ¿no? En especial en los primeros meses. Y eso nosotros nos damos cuenta fácilmente, ¿no? Cuando estamos ahí cocinando, preparando o haciendo un trabajo, llora el niño, llora de tal manera que tenemos que ir a atenderlo. Entonces al niño no le importa qué estemos haciendo o dónde lo estemos haciendo. Para el niño tenemos que estar todo el tiempo ahí. Pero ya más adelante vamos a ir viendo otras teorías o otros modelos o a otros autores, los cuales nos van a estar hablando de cómo podemos tratar ese tema del egocentrismo en el infante. Comenzamos con el primer subestadio, que es el de actos reflejos. El primer subestadio corresponde en el primer mes de nacido, desde el nacimiento al primer mes. Hay quienes hablan de los 1000 días, ¿no? ¿Y qué son esos 1000 días? Son los 1000 días en el cual consta desde la concepción hasta el nacimiento o hasta los 2 años de vida del infante. Entonces, en estos 2 años se le trata de estimular lo más posible, porque son justamente en este periodo de tiempo en la cual el niño requiere toda la estimulación para poder hacer conexiones neuronales y estas no se pierdan a lo largo del tiempo, para que no tengan la necesidad de crear nuevas conexiones, sino que es justamente en esta etapa en la cual ya tiene que tener todo eso ya pregrabado, para que simplemente cuando sea adulto, sea joven o adolescente, el niño simplemente sea recordar ese camino de la sinapsis para poder generar esa estimulación y se le sea mucho más fácil poder aprender o reaprender lo que ya lo tenía pregrabado, preestablecido, ¿no? El recién nacido responde a la estimulación externa por medio de acciones reflejas innatas. Por ejemplo, si alguien pone cerca del bebé un objeto o un dedo, lo más probable es que instintivamente el recién nacido trate de succionarlo como si fuese un biberón. ¿Eso en qué ayuda al bebé? El bebé, cuando siente el dedito rozar su mejilla, lo mueve para poder succionarlo. Esa es una reacción que él lo hace de manera instintiva. No es algo que lo haga de manera voluntaria. Reacciona por instinto. Ese instinto genera que el niño mueva su cabecita de un lado a otro lado. ¿En qué ayuda eso al bebé? A que el bebé pueda tonificar los músculos del cuello y más adelante poder sostenerlo. Entonces es justamente en esta etapa que ese pequeño estímulo que nosotros hacemos al bebé le ayuda bastante para que él pueda de cierta manera mejorar sus habilidades físicas para un futuro. ¿Y qué características podemos ver dentro de esta etapa de actos reflejos o este subestadio de actos reflejos? Son las siguientes: repetir acciones reflejas como la succión, como les decía, mirar a la luz. Sus manos están en constante actividad, eso sí o sí lo vemos, ¿no? Siempre están abriendo, están cerrando, lo están moviendo. Es porque justamente ya empieza a articular y eso le ayuda, esos movimientos le ayudan ya para un futuro, para que no tenga problemas
con la motricidad fina. Ya está practicando lo que es la motricidad fina nuestro bebé desde que nace, ¿no? El mirar a la luz ayuda al bebé a que ya pueda sentir, como ha estado todo ese tiempo dentro del vientre materno, él no veía, no podía observar lo que es la luz. Entonces, cuando ve un pequeño ráfaga de luz, entonces le llama la atención porque es un cambio en su modo de vida, ¿no? Y la asimilación de objetos nuevos. Dentro del vientre de la madre no tenía ningún objeto, no podía jugar con nada más que sea el cordón umbilical. Ya fuera de ello siempre le dan objetos como los chuponcitos, le llegan a dar ciertas cositas para que agarre y empieza el bebé y empiece a afirmar, ¿no? Esa prensión que se tiene, ese agarre fuerte y duro que tiene el bebé. Aparecen nuevas actividades que no derivan de los reflejos. Y como les decía, el reflejo de succión es lo primero que tiene el bebé, pero ya empieza a hacer otras cosas que no sean como esa, como el reflejo de succión, el reflejo de Moro y demás reflejos que ya el bebé lo va teniendo desde el nacimiento. Hace coordinación de movimientos. Entonces el bebé ya empieza a coordinar movimientos y empieza a decir, voy a levantar mi mano o voy a mover mi manito, y empieza a hacerlo. Lo mismo sucede con su piecito, con sus otra manito, con la cabecita. Ya empieza a hacer esos movimientos de manera casi voluntaria. Esto, pero al finalizar el tiempo, que sería el primer mes, ¿no? Luego tenemos como segundo subestadio a las reacciones circulares primarias. En este subestadio podemos encontrar que el infante busca la mejor forma para darse la estimulación, ya sea moviendo los pies, las manos, hasta chupándose el dedo pulgar de su mano. No se tratan de movimientos reflejos, como les decía anteriormente, esos no son ya movimientos reflejos, pero sí son de manera involuntaria. Eso quiere decir que no hay una certeza exacta de que lo va a realizar, ¿no? Es casi como un reflejo, pero no es un reflejo. Al principio lo hace de manera accidental, obviamente. Una vez que los ha descubierto, los vuelve a repetir porque descubre que le dan algunos placeres. Por ejemplo, el dar de pataditas, el patalear, el moverse, le ayuda al niño. O sea, eso no lo podía hacer antes en el vientre materno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que como estaba envuelto ahí en el vientre materno, no podía moverse con tanta facilidad. Y como ahora está fuera, entonces empieza a explorar eso y le gusta, le agrada. Entonces esos movimientos a él le gustan y lo vuelve a repetir constantemente porque le causan una buena sensación, ¿no? El chuparse los pulgares, como les decía, es algo también que les encanta a los niños porque les recuerda que están cerca de la madre, porque el chuparse es como si estuviesen alimentándose, que es lo que generalmente lo hacían cuando estaban en el vientre de la madre, ¿no? Los va repitiendo una y otra vez buscando generar una estimulación agradable, poniéndolas en práctica. ¿Qué características podemos encontrar en ese subestadio? Y esas son la imitación de acciones que ya ha descubierto, como les decíamos, si ha descubierto que el pataleo le va a generar un gusto agradable, entonces lo va a empezar a generar, lo va a volver a hacer una y otra vez hasta que ya no le produzca esa sensación de placer, ¿no? Entrecruza ya las manos, hace fonación refleja, eso quiere decir que ya empieza a querer emitir algún tipo de sonidos, hace modulaciones, ¿no? Cuando el bebé llora, muchas madres ya se dan cuenta por qué está llorando. No sé si se han dado cuenta de eso. Mucho más dicen, mi hijito tiene hambre, entonces ya sabe que es por hambre. Entonces esa modulación de voz al niño le ayuda a poder contactarse o contactarse con las demás personas. En este caso generalmente la madre, que es la que está más tiempo con el bebé, ¿no? La repetición de actos físicos y sonrisas, que es lo que les decía hace un momento. El comienzo de los juegos, ya empieza a juguetear el niño porque ya siente placer, descubre la posición de los objetos, eso también le ayuda al bebé, ¿no? Como decíamos, eso del cuellito, el mantenerlo quieto y demás cosas, le ayuda. La actividad de acomodación visual, ya puede observar, ya puede ver con más claridad a las personas, a diferencia del anterior subestadio que simplemente veía
lo que son las luces fuertes, ¿no? Mientras más luz hay, entonces el niño se sentía más atraído a querer ver eso. Tenemos el tercer subestadio, que son las de reacciones circulares secundarias. En este tercer subestadio podemos ver que los bebés son capaces de realizar movimientos que les resulten placenteros e interesantes, tanto con su cuerpo como con objetos. Eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? El niño ya empieza a realizar ese tipo de movimientos y demás que le resulten placenteros. Un ejemplo de esto sería que el niño o niña sacude el sonajero por placer de escuchar el sonido, forcejea a la cuna para probar a ver si puede escapar, o coge a un muñeco y lo tira, ¿no? Entonces eso generalmente lo vemos, a nosotros nos molesta, ¿no? Cuando vemos al niño le damos el juguete y el niño lo bota, ¿no? Entonces eso también le ayuda al niño en su estimulación. ¿Pero en qué le ayudará eso? ¿O qué estimulará ese tipo de movimientos? Es en controlar la fuerza, ¿no? En la cual va a realizar ese movimiento. El niño ya va conociendo eso. Si lo boto con mucha fuerza, entonces va a llegar más lejos. Si lo boto con menos fuerza, va a llegar cerca. Entonces eso el niño ya lo va asimilando, ¿no? Entonces va conociendo lo que es la fuerza de manera instintiva, obviamente. No es un conocimiento que lo va a generar de manera ya compleja. Al final de esta subetapa concreta, a los 8 meses, que según el modelo de Piaget, el bebé empieza a adquirir la idea de permanencia del objeto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros lo ocultamos la sonajera debajo de las sábanas, el bebé ya va a empezar a sospechar que está debajo de las sábanas. Entonces el bebé ya va a empezar a pensar de manera instintiva, va a decir, está ahí abajo. No como en los anteriores estadios, en la cual si lo ponías debajo de la sábana, entonces el bebé lloraba porque veía que ya no estaba. Entonces esto sí ya va mostrándose en los finales del 8º mes, ¿no? Entonces, ¿qué características podemos encontrar en este subestadio de reacciones circulares secundarias? Es la coordinación ojo-mano. Eso quiere decir que donde está mirando puede llevar la mano, hace una muy buena coordinación. Además, tengamos presente que justamente en estos meses ya el bebé ya empieza a hacer esto que se llama gateo, que es muy importante para ellos, ¿no? ¿Por qué es importante el gateo? No simplemente es por las reacciones, ¿no? Porque generalmente dicen, ya, si no ha gateado el niño, entonces no va a reaccionar rápido, ¿no? Entonces no simplemente es eso. Esa coordinación mano-ojo ayuda al bebé en mucho, ¿no? Para poder trabajar luego una estimulación fina. El bebé tira de algo para atraer objetos que se encuentren a distancia. Entonces es una característica también que podemos ver en esta etapa. La imitación empieza a ser más deliberada y sistemática, que lo hace ya con más frecuencia. Buscan con sus manos el objeto que dejan caer y si no lo encuentran piensan que lo han desaparecido. Obviamente esta característica va desapareciendo ya al finalizar lo que es el 8º mes. La permanencia de los objetos solo se reconoce si se ve parte del mismo, ¿no? Esas serían las características que encontramos en este estadio. Luego encontramos el 4º subestadio, que sería la de coordinación de esquemas secundarios. ¿Qué encontramos acá? Vemos que el bebé muestra signos de habilidades que nunca había mostrado antes, además de entender que hay objetos que pueden ser tocados, colocados de un lugar a otro, y sabe que sí están ahí, ¿no? Ahora el pequeño no únicamente agitará el sonajero con la intención de hacer sonar, sino que también puede detectar o imaginarse dónde está y cuándo no lo está encontrando y mover todo lo que sea necesario para hallarlo, ¿no? Eso ya lo hace el bebé. Si antes nosotros lo ocultábamos simplemente y sabía más o menos, el bebé intuía que estaba ahí, ahora ya va y lo busca. ¿Qué características encontramos en este subestadio? La atención en el entorno, aparece la intencionalidad, eso de querer buscar algo y encontrarlo.
aparecen las primeras coordinaciones de tipo instrumental, medios fines, comienza a imitar acciones con partes del cuerpo que no pueden ver, como sacar la lengua, hacer esos circulitos con la lengua, ¿no? Se divierte poniendo objetos en cajas, sacándolos y tirándolos. Esto último es muy importante para el comienzo de lo que es la motricidad fina. Entonces esto le ayuda al niño a mejorar lo que es la motricidad fina. Entonces esta parte hay que estimularlo muy bien, como también eso de esconderlo, objetos. ¿Esto con qué fin? Para hacer que el niño ya empiece a gatear y empiece a buscar, ¿no? De esa manera nosotros estimulamos al niño, colocamos un objeto, le hacemos llamar la atención y hacemos que él intente querer agarrarlo, y una vez que esté en posición de gateo lo ponemos cerca de él para que el niño pueda desplazarse con el gateo y poder agarrarlo. Tenemos el quinto subestadio, en el cual podemos encontrar que es el de reacciones circulares terciarias. El principal logro durante esta subetapa es el crecimiento de las habilidades motoras y tener mejor capacidad para elaborar esquemas mentales de un determinado objeto. Las reacciones circulares terciarias difieren de las reacciones circulares secundarias en el sentido en que las terciarias son adaptaciones intencionales a situaciones específicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el niño ya va entrando un poquito más en razón, que no está tanto ya con lo que es actuar por instinto, ya está entrando en una etapa de toma de conciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces en esta etapa es cuando al niño se le debe dar todo, se le debe de ayudar en todo para que él pueda estimularse de manera correcta y a un futuro pueda generar esas conexiones sinápticas de mejor manera, para que solamente sea recordar y seguir recordar o seguir el camino anterior que se tenía, ¿no? En cambio, cuando no se les estimula bien en esta etapa, ¿qué es lo que sucede? El niño tiene que construir esas conexiones sinápticas, lo cual se evitaría si es que en esta etapa nosotros le ayudamos a construir ya esas conexiones, ¿no? Esto nos ayuda bastante en un desarrollo oportuno para el niño. ¿Qué características tenemos en este subsistema? El niño busca nuevos resultados, el niño ensaya procedimientos hasta que el tanteo conduce a la respuesta correcta. Comprensión de la casualidad, se va haciendo más independiente del propio niño. El niño tiene mayor movilidad de esquemas, imitación más activa y deliberada. Como podemos ver en esta imagen, el niño ya empieza a ser un poco más independientes. En esta etapa, como les decía, el niño ya empieza a tomar esa conciencia y empieza a ser un poco más independiente. Ya va desarrollándose de manera adecuada por sí solo, ¿no? Ya busca él mismo formas de poder desarrollar cierto tipo de habilidades. Aquí es donde nosotros debemos de darle todo el conocimiento que podamos darle, para que él lo vaya guardando dentro de su cerebro, y de un adelante directamente sería simplemente recordarle, ¿no? El niño aquí es donde aprende más. El último estadio, que es el principio del pensamiento, que va justamente ligado con lo otro, ¿no? En esta etapa sensoriomotora se origina el inicio del pensamiento simbólico. Es una fase de transición hacia el siguiente estadio de desarrollo dentro del modelo piagetano y la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. En la subetapa del principio del pensamiento, de acuerdo con el modelo piagetano, los niños tienen la idea de la permanencia de objeto plenamente asentada, siendo el principal y más grande logro de la etapa sensoriomotora. Si bien ya era una capacidad que empezaba a asentarse a los 8 meses,
A finales de esta subetapa de reacciones circulares secundarias es en esta en la que los bebés son capaces de tener representaciones mentales de objetos completos. Pueden hasta suponer dónde se ha ido o parar un objeto sin tener que verlo, solo suponiendo aspectos como su trayectoria, comportamiento o lugar alternativo. Como les decía anteriormente, ya el niño ya empieza, en la anterior etapa, ya el niño ya empieza a tener conciencia y es en esta etapa donde ya lo consolida todo eso. Por eso es el principio del pensamiento. Es aquí a donde el niño ya empieza a razonar de manera concreta todo lo que debería de hacer, ¿no? Entonces, esas son las etapas que teníamos, o los subestadios, y como principal y última característica podemos mencionar que el niño descarta algunos modos de acción y optar directamente por el más efectivo. No es como cuando uno empieza a caminar, ¿no? Uno empieza a caminar y empieza a ver que apoyándose de las cosas le es mejor para poder caminar, entonces le ayuda mejor. Entonces esa es la opción que llega a tomar el bebé, ¿no? O el niño, para poder manejar. Esas son las opciones que empieza a tomarlas en cuenta y empieza a desarrollarlas. Se sustituye el tanteo por la invención repentina. Se produce una transición entre la inteligencia sensoromotora y la inteligencia simbólica. Obviamente, como anteriormente decíamos, ya va cambiando, ya va a poder comprender lo que son los símbolos y la manera simbólica. La manera simbólica es cuando tú ocultas algo y el niño ya sabe que está ahí, ya sabe que va a volver a esa persona que tal vez se ha ido y no va a tener ese miedo de perderlo. Entonces aquí es donde ya tenemos ese tipo de pensamiento dentro del niño. Cuando uno no reafirma, no da a conocer ese tipo de comportamientos o conductas, entonces el niño a la larga, en un futuro, llega a tener cierto tipo de consecuencias. Por ejemplo, si nosotros no reafirmamos esas actitudes y estimulamos muy bien esas actitudes de esta etapa, entonces vamos a ver que en un futuro los niños, cuando van al kinder, lloran porque piensan que el padre o la madre no está allá y se está yendo. Entonces ese temor que tiene el niño dentro de la edad ya escolar, la arrastramos desde este punto, que es el último estadio del sensoriomotor de Jean Piaget, ¿no? Entonces, esto sería, mis queridos participantes, el estadio sensoriomotor. Espero que haya sido un poco de espero que haya podido llenar un poco, espero que hayan podido comprender de manera adecuada cada subestadio, ¿no? Les espero para la siguiente sesión para poder comenzar con lo que son las preguntas, dudas y demás. No olviden que tenemos el material dentro de lo que es la plataforma de Classroom, y también tenemos lo que es un par de videitos que ayudarían a comprender mejor este estadio y los otros y los siguientes estadios, ¿no?, de Jean Piaget. Hasta luego.